Voy para la Vamos a meditar en esta tarde-noche en un tema importante que nos va a servir de base para seguir estudiando lo que es profecía, sobre todo la profecía de base de nuestra iglesia adventista, del movimiento adventista, que es la profecía de Daniel 8:14, la profecía de Daniel 9:24-27 en la segunda semana, y después llegar a entender con base con mucha base la profecía de los 6.000 años, que ya la hemos, en este ministerio y en esta filial de Chile del Ministerio Parto Ángel se ha estudiado, pero para los amigos que se están incorporando, vamos a repasar, con la ayuda de Dios, a entender las bases de estas profecías y cómo Dios estableció estas profecías con un propósito. Vamos a estudiar hoy el calendario de Dios. Cómo Dios desde la creación, desde el Edén, eh, estableció las bases para poder entender su calendario, el calendario que después posteriormente, ¿no es cierto?, le dio al pueblo hebreo, al pueblo de la promesa. Y cómo ese calendario nos tiene un propósito, más de un propósito, diría yo, sí, y sobre todo para este tiempo. Bien, para eso me va a ayudar este PowerPoint. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 1. Recordar que Génesis fue escrito por Moisés aproximadamente 1500 años después de la creación. Ellen de White dice que hubo un periodo de aproximadamente 1500 años que no hubo relato escrito, revelación escrita, sino que en ese lapso de tiempo se transmitía la revelación divina, el conocimiento a través de las familias, de las generaciones. Entonces Moisés, ya después de 1500 años, Dios lo utiliza y escribe los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como se llama o como lo llaman los judíos, la Torá. En Génesis capítulo 1, donde se relatan los orígenes del mundo, nos menciona la creación del mundo, los orígenes. Del verso 1 al 3, no lo vamos a leer en detalle, pero recordar que ahí nos relata que en el principio, Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Recordar que en la creación participó Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y en el primer día, el verso 3 dice que Dios separó, lo que aquí he destacado en verde, separó Dios la luz de las tinieblas. En el verso 6, a modo de resumen y de introducción, dice que en el día segundo, Dios se encargó de separar las aguas. En el día tercero, Dios, verso 9, ordenó que se descubriese lo seco, se descubriese lo seco. Y verso 11, que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, árboles, todo, ¿no es cierto?, que estuviera en el terreno seco, luego de separar las aguas y emerger el terreno seco en el día segundo. En el día cuarto, en el cual nos vamos a centrar, hay algo interesante. Verso 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Verso 15, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas,
Y vio Dios que era bueno, verso 19, y fue la tarde y la mañana del día 4. Y en estos versículos del 14 al 16 vamos a ver en la concordancia exhaustiva Strong cuál es el significado de estas palabras. Lumbreras, estas lumbreras que Dios permitió y que creó, tenían un propósito, que era separar el día de la noche, servir de señales para las estaciones, para los días y años. Entonces vamos a estudiar todas estas palabras que están en color rojo, para ver realmente en profundidad el propósito de Dios al crear estas lumbreras. En la concordancia exhaustiva Strong, una concordancia que contiene todas las palabras de la Biblia, y las agrupa para darle el especial significado, el contenido, para relacionarlo con el contexto del versículo. Nos dice lo siguiente en relación a Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras. La palabra lumbreras, aquí aparece el versículo, ¿no es cierto?, en el texto original, en el hebreo, dice, y dijo, y recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, y dijo Dios, haya luces, aparece acá, esta es la Reina Valera en 1960, y la palabra luces o lumbreras en la concordancia Stone en la 3974. Y vamos a ver qué definición nos da la Strong. La palabra de 1974 es la palabra maor o maor, también en plural femenino, meorá o meorá, que viene de la 215. Es propiamente un cuerpo luminoso o luminaria. Entonces nosotros tenemos que ver en qué aplica a lo que estamos analizando. Si habla de lumbreras que alumbran la tierra, el concepto más adecuado en el hebreo que escribió Moisés es un cuerpo luminoso, un cuerpo que emite luz. Bien, y aquí también yo destaqué en azul, que no tiene que ver con el tema, pero también esta palabra meorá se aplica a un concepto específico que es el candelabro hebreo. Al candelabro le llaman la meorá. Pero en relación a lo que estamos estudiando, eso es como anécdota nomás, como rico en concepto el lenguaje hebreo. Y se aplica a varios conceptos. Y en el concepto que estamos estudiando de la creación, ¿no es cierto?, de la tierra y las lumbreras, la lumbrera es un cuerpo luminoso o una luminaria, cuerpo que ilumina, un volumen, ¿no es cierto?, de masa. En este caso está hablando de la lumbrera mayor y la menor. La lumbrera mayor es el sol y la menor la luna. Bien. En relación a lo que hacen estas lumbreras, que es separar la lumbrera en la expansión de los océanos para separar el día y la noche, una de las funciones, uno de los propósitos que Dios creó esta lumbrera, que es el sol y la luna, era para separar el día y la noche y sirvan de señales. Separar es la palabra 914. La 914 es raíz primaria, la palabra badal, que es dividir en varios sentidos, literal o figurado, es separar, distinguir. Entonces estas lumbreras lo que hacen es dividen el día de la noche, establecen una separación, una distinción clara y precisa. Sabemos que el día es iluminado y la noche no tiene luz. No tiene luz de sol, digamos, no es iluminado el sector que está de noche con la luz solar. Por eso es que divide, separa y distingue. Hay una distinción entre el día y la noche. La otra palabra es, por la cual fueron creadas estas lumbreras, era para que sirvieran de señal en las estaciones. Y la señal, la palabra señal viene de la palabra 226. Si vemos acá, señales para las estaciones, para los días y los años, la 226. La 226 nos señala que probablemente viene de la palabra 225. Estos números son los números que la concordancia hebrea las ordena.
Es señal, literal o figurado, como bandera, como baliza, como un monumento. Algo que da evidencia que existe diferencia entre las estaciones. Por eso que las lumbreras dividen el día y la noche, dividen las estaciones en las diferentes estaciones que hoy conocemos, invierno, verano, otoño, primavera, y establecen también una señal, una evidencia, una señal, ¿no es cierto?, precisa, distintiva. Se puede distinguir claramente el invierno del verano, sobre todo en los países nórdicos que están más cerca de o que están más cerca de los polos. La diferencia entre el invierno y el verano es claro, hay nieve en el invierno y en el verano no hay nieve. Las horas luz son diferentes. Entonces, por eso el concepto es que estas lumbreras son una señal, una evidencia, una distinción y separan el día y la noche y las diferentes estaciones. En la palabra estaciones, la 4150 es moed, que viene también de la palabra moada, que viene de la raíz 3259. Y aplicado a lo que estamos estudiando, es decir, es un tiempo o temporada especial, festival o convencionalmente año. Entonces las estaciones, o moed, la palabra moed, tiene que ver con un tiempo fijo, una temporada. Es por eso que en los inicios de este mundo, a los hijos de los hombres que se separaron, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios en descendencia de Adán, de Set, ¿no es cierto?, y así de la genealogía de Adán, siguieron respetando esta distinción que dijo, pero los hijos de los hombres empezaron a celebrar festivales de invierno, de verano, y empezaron a adorar dioses paganos en relación a estas estaciones. Y esta palabra estación viene de la 3259, que es Yaad, la raíz primaria que significa fijar sobre, por acuerdo, nombramiento, por implicación, cumplir en un tiempo establecido. Ahora, la palabra día y año, vamos a retroceder y aquí se establece, dice que separar los días y los años. Día viene de días o día viene de la 3117 y años 8000, de la palabra 8141. Esto es interesante porque lo vamos a aplicar más adelante cuando estudiemos las profecías. La palabra días viene de 3117, que es yom, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día, como las horas abrigadas. Literalmente la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Esa es la palabra yom, para día. Sabemos que bíblicamente el pueblo hebreo, los días se guardan de puesta de sol a puesta de sol. Y la palabra años viene de la raíz doblar o duplicar. Shana, doblar o duplicar. Es cuando algo ya cumple su ciclo y se duplica. Y viene de shané, que es año o una revolución en el tiempo. Es decir, el año es algo que cumple su ciclo en las estaciones y vuelve nuevamente a repetirse. Son tiempos que se repiten. Por eso que le explicaba yo que lo vamos a ocupar, porque para interpretar la profecía al principio de día por año, en Ezequiel 4:6, está ese principio, dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y ahí, en esta palabra hebrea día, la misma que vimos, que es yom, y año también es la misma que vimos, que es Shana, Yom y Shana. Se usan los mismos conceptos. Ahora, en Génesis capítulo 1, verso 31, dice que, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde,
y la mañana del día sexto. Es decir, Dios ya había creado todo, era bueno en gran manera, había creado, separado la luz de las tinieblas, separado las aguas del terreno seco, había creado todo lo que da frutos, semillas, árboles, había creado los animales, había creado al hombre, y vio que era todo bueno en gran manera. Y ese era el plan de Dios para su creación, que el hombre fuera feliz, que el hombre viera y se diera cuenta que Dios es un Dios de amor, un Dios que hizo todo para la felicidad de ellos. Y lo que alegra el corazón de Dios es obviamente ver a sus hijos felices. Por eso que Satanás, cuando nos ataca, cuando quiere hacernos sufrir, él sabe que al hacernos sufrir a nosotros, hace sufrir a Dios. Por eso que Dios, ¿no es cierto?, a través de Moisés, en el verso 31 en Génesis 1 dice: he aquí que era bueno todo en gran manera. Génesis 2 del 1 al 4 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tanto después de crear en 6 días toda la tierra, todo lo que le contiene al hombre, que hizo Dios el día séptimo lo reposó, un día especial, un día en comunión con Adán y Eva, ¿no es cierto? Y para que ellos se maravillaran en la creación de Dios. Hasta ahí estaba todo perfecto para Adán y Eva y para los planes de Dios con respecto a la primera familia humana. Pero ¿qué pasó después? Génesis 2, 15, 17 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De aquí viene, ¿no es cierto?, Dios a través de Moisés explicando cuál era el propósito que él tenía para la familia humana, incluidos nosotros, que íbamos a descender de esos primeros padres. Los tomó, lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y aquí vamos a analizar en la misma concordancia Strong las palabras labrar y guardar. Eso se encuentra en la palabra 5647 y guardase en la 8104. Vamos a ver el concepto en profundidad. Labrar, 5647. Una raíz primaria es la palabra abad, raíz primaria que es trabajar en todo sentido. Por implicación es servir, arar, cultivar. Es decir, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del jardín del Edén para que realizaran una especial tarea con ese huerto, trabajarlo en todo sentido. Servir a ese huerto, administrarlo, ararlo, cultivarlo, para beneficio de ellos, para que ellos también pudieran disfrutar de ser parte del poder creador de Dios. Y recordemos que también ellos tenían la potestad sobre los animales. Dios le permitió a Adán colocar el nombre a los animales y ellos tenían que sojuzgar o señorear a las aves, a los peces y a los animales. Eran los administradores de este mundo, en todo sentido, para el beneplácito de ellos y de su descendencia. Y por eso que Dios los colocó en el huerto del Edén, para que pudieran administrar ese jardín, ese huerto, y conociesen de esa forma en profundidad, y fueran comprendiendo y creciendo en entender el amor de Dios y los propósitos de Dios. Entonces, los colocó para que los trabajasen, para lo que araran ese huerto, lo cultivaran, pero también para que lo guardasen. Y la palabra guardar es llamar, raíz primaria propiamente tal, significa cercar alrededor, con espinos, es decir, guardar, genéricamente proteger y cuidar. Tenían que proteger ese huerto, tenían que guardarlo, cercarlo con espinos.
Era lo que ellos tenían que hacer para entender lo que Dios quería hacer con ellos. Guardarlos, protegerlos. Dios quería servirles a ellos en el sentido de que fueran felices, que iban creciendo, que fueran creciendo en el conocimiento de Él y sobre todo de la sabiduría, no solamente espiritual, sino que en todo sentido, en todo lo las ciencias, conocidas y desconocidas para nosotros. Por eso que a través de esa experiencia que ellos tenían con el jardín, que tenían que experimentar con el jardín de Edén, iban a conocer más a Dios. Y ese era el propósito de Dios para con ellos. Pero ¿qué pasó? Había una prohibición, Génesis 2:17. Dios les dijo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Había una prohibición, había una prueba de lealtad. Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto. Ustedes están encargados de poder cultivar, de preocuparse, de cuidar, de cercar con espinos, de proteger este huerto, pero hay una solamente prohibición: no se acerquen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quería que ellos conocieran solamente el bien, no quería que ellos conocieran el mal. Si comían de ese árbol, conocerían el bien y el mal, ambas partes, ambas caras de la moneda o de esta historia, ¿no es cierto? De la creación y de los planes de Dios. Vamos a ver cuál es la palabra mal. Es la palabra, la 7451, que nos dice la palabra ra, que viene de la raíz 7489, que es malo o como sustantivo mal, naturalmente o moralmente. Es decir, Dios no quería que definitivamente conocieran al autor del mal, que era Satanás. No quería que ellos entablaran una comunicación con él. De hecho, el libro La historia de la redención y Patriarca y Profetas mencionan que Dios a ellos les advirtió, envió ángeles para contarles que Satanás se había levantado contra el reino de Dios. Ellos fueron advertidos. Pero también está esta prueba de lealtad. Y la palabra ra, que es mal, pero es malo como sustantivo, o mal, ya sea por naturaleza o moralmente. Porque hay personas que no nacen malas, pero a través de las influencias culturales, de todo lo que la cultura puede hacer, de las amistades, absorben y cambian. Personas que han sido buenas, nacen en una familia buena, con principios, con educación, pero el entorno lamentablemente los cambia. Y hay otras que nacen por naturaleza, por herencia, por en su entorno, su familia realmente nacen malas. Hay pequeñitos que lamentablemente nacen malos. Pero era lo que Dios quería, que no probasen de ese árbol, porque iban a conocer realmente el mal, iban a conocer el autor del mal. Serían abiertos sus ojos, como Satanás les dijo, y conocerían el bien y el mal. Era lo que él quería y le ofreció ser como dioses. Y esta palabra mal viene de la raíz 7489, que es ra, raíz primaria, propiamente arruinar, literal, al despedazar, hacer o ser bueno para nada. Miren la profundidad de esta palabra, la raíz de esta palabra mal. Es algo que arruina, que nos hace bueno para nada. Así es el pecado arruina nuestra vida, y así pasó con Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 se relata cómo ellos, ¿no es cierto?, pecaron y su vida desde ahí en adelante empezó a arruinarse. Que ese no es el propósito de Dios no era el propósito de Dios para ellos ni para nosotros. Ahora, la historia continuó, ¿no es cierto? Adán y Eva pecaron. Génesis 3 nos relata que
Dios maldijo a la serpiente, maldijo al hombre y maldijo también a la tierra. Nacieron los hijos de Ananías, pero también hubo una promesa en Génesis 3:15, ¿no es cierto? La promesa del Mesías, aquel que iba a rescatarlo de la esclavitud de este pecado. Pero nació Caín y Abel, después Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Nació después Set, y los descendientes de Set, por la línea de Set, fueron los hijos de Dios, y los descendientes de la línea de Caín fueron los hijos de los hombres. De ahí nació Nimrod, y ahí todo el hombre se fue por otro lado, ¿no es cierto? Adorando a la naturaleza, adorando a pseudo dioses, en vez de adorar al Dios verdadero y al único Dios, con sus principios eternos. Y ahí pasaron cerca de 1500 años, en el cual nos encontramos con el autor de Génesis y el autor del libro de Éxodo que vamos a leer ahora, ¿no es cierto? Después de, anteriormente, cuando Dios toma a Abraham como patriarca, y le dice que salga de su tierra, de la parentela, la tierra que él iba a mostrar, la tierra de Canaán, la tierra prometida. De ahí nace la descendencia, nace Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Los 12 hijos, ¿no es cierto? De los cuales se encuentra José. Y ellos llegan a Egipto, donde están en esclavitud. Y a Abraham le fue dicho que su descendencia iba a estar en esclavitud en Egipto. 430 años estuvieron en Egipto. Y por medio de Moisés, Dios levanta un líder, un caudillo para libertar y sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y aquí llegamos cuando Dios le da al pueblo de Israel su calendario. Su calendario. Vemos que a Adán y Eva les dio, ¿no es cierto?, las lumbreras mayor y menor para que se señoreasen el día y la noche, para que delimitaran los tiempos, día y la noche. El sol, ¿no es cierto?, para las estaciones. La luna para eh, alumbrar la tierra también de noche. Pero cuando Dios se dispone a sacar al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel de Egipto, establece su calendario. Y en Éxodo 9, capítulo 9, versos 27, el relato es el siguiente. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Habían truenos, estaba la plaga del granizo. Y yo os dejaré ir, y no os tendréis, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. Estaba la plaga del granizo. Vamos a ver qué es lo que hizo el granizo con las plantaciones. Para que sepas que de Jehová es la tierra, le dijo Moisés a Faraón. El mismo principio que aplicó con Adán y Eva, Dios, en el huerto de Edén, para que ellos la labrasen, la cultivasen, la cuidaran, y para que reconocieran que de Jehová es la tierra y que ellos habían sido creados con un propósito de administrar la tierra, de sojuzgarla, de procrearse y fructificarla y generar descendencia en santidad. Pero lamentablemente cayeron en pecado. Por eso que Moisés le dice a Faraón: para que sepas que de Jehová es la tierra. Y aquí hay un principio interesante. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Verso 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados. Y esto es interesante. El lino pues y la cebada, pongo en negrita, fueron destrozados. Vamos a ver por qué fueron destrozados. Porque la cebada estaba ya espigada. Espigada significa que ya está como la espiga de trigo, ¿no es cierto? Estaba paradita la espiga. Y vamos a ver imágenes. La cebada estaba espigada. Y el lino en la caña. Verso 32. Más el trigo y el centeno no fueron destrozados por el granizo, porque eran tardíos. Todavía faltaba para que maduraran o llegaran a un estado de espiga, ¿no es cierto?, de
verdor fuerte antes de madurar, verdor robusto antes de madurar. Y en Éxodo 12, 1 al 3, cuando Dios le ordena al pueblo de Israel por medio de Moisés que celebren la Pascua, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Entonces le establece la Pascua y le dice, este será el principio de meses, el primero de los meses. En Éxodo 13, del 1 al 4, se consagran los primogénitos y dice Dios por medio de Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, tened memoria, recuerden este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, no comeréis pan con eh, eh, leudado, sin levadura, pan sin levadura. Y salieron después de comer la Pascua. Y el verso 4 dice, vosotros salid hoy en el mes de Abib. Y Dios llamó al primer mes, en ese mes donde cayó la plaga de granizo, donde la cebada estaba espigada, eh, lo llamó Abib. Vamos a ver ese término, de dónde viene y cuál es su significado, el concepto que existe en ese término Abib. ¿Por qué? Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué es importante conocer el calendario de Dios que Dios dio a los hebreos? ¿Por qué? Porque después de que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, sigue este calendario, les da las fiestas solemnes, y empieza a transcurrir el tiempo, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se establece como reino, con su primer rey Saúl, después viene David con Salomón, el hijo de David, y ahí se divide el reino. Llegamos al tiempo también cuando empiezan a pasar los años, ¿no es cierto? Y llega la época en que tenía que venir el Mesías, Jesús. Nace Jesús, Jesús establece su ministerio y Jesús predice la destrucción del segundo templo. El primer templo fue levantado por el hijo de David, Salomón, y el segundo templo por Herodes, y predice en el año 70 que el templo iba a ser destruido. Pero el pueblo de Israel le dio este calendario, y este calendario establecía, ¿no es cierto?, ciertas características que debían cumplirse, ciertos sucesos en la naturaleza, sobre todo en la cebada, para fijar el día 1 del año, el primer día del año del calendario de Dios, el calendario bíblico. Y a través del tiempo, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los judíos fueron dispersados fuera de Jerusalén y no podían observar este calendario. Y surgió un grupo, vamos a ver en detalle cómo se calculaba este calendario, cómo lo tenían que observar y establecer los procedimientos para cada año fijar el año nuevo religioso. Como estaban esparcidos después del año 70 por todo el mundo o cercano a Jerusalén, no podían observar este calendario y surgió un grupo de los rabinos después del año 70 que empezó a cambiar la observación de este calendario. Y se levantó por el siglo IX, el año 800 y fracción, después de Cristo, en esta era, un grupo de judíos fieles a la Torá, a la lectura de la Torá. Ellos no aceptaron el Talmud, que es un compendio de explicaciones rabínicas de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Génesis, Levítico, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia.
Y este grupo que surge en el siglo noveno, llamado los caraítas, que significa lectores de la Torá, siguen y recuperan este calendario dado por Dios. Y fue a través de este calendario caraíta, que fue aprobado por Ellen de White, que se llegó a encontrar, y lo vamos a estudiar más adelante, el fin de la profecía de Daniel 8:14. Fue el pionero Samuel Snow quien calcula esta fecha en cumplimiento a esta profecía usando este calendario caraíta, que es el bíblicamente establecido por Dios desde la salida del pueblo de Israel de Egipto. En su primera visión, Ellen de White le mostró que aprobaba ese movimiento del clamor de medianoche y la fijación de una fecha por Samuel Snow. Por eso que vamos a hacer ahora un paréntesis para ver cómo el movimiento milerita, ¿no es cierto?, a través del estudio de Samuel Snow, usó este calendario caraíta. Y cómo Ellen de White, a través de su primera visión, lo ratificó. Dios le ratificó que había hecho un cálculo adecuado. Y la fecha de cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 estaba bien estipulada, aprobada por Dios. Este señor es Samuel Snow, y él editó un comunicado que está en este apartado, que es el de True Midnight Cry, que ya lo hemos leído anteriormente en relación a 11.000 años. Fue publicado el 22 de agosto de 1844. Fue reimpreso en la revista Sign of the Time del 2 y 9 de octubre, 2 meses antes del Gran Chasco. Y uno lo puede encontrar en esta página, ¿no es cierto?, lo escrito, donde uno puede descargar los libros digitales. Y aquí dice claramente que el 22 de agosto de 1844 fue editado por S.S. Snow. ¿Y qué decía él de los caraítas? Él decía lo siguiente, está plasmado en esta revista. La palabra caraíta significa perfecto en la ley. Estos acusan a los rabinos de haberse apartado de la ley y conformarse a las costumbres de los paganos. Había en ese tiempo, cuando surgieron los caraítas, por el siglo IX, los caraítas siguieron fiel, como lo explicaba, a la Torá y al calendario hebreo dado por Dios a la salida de Egipto, cuando salieron de Egipto. Pero surgió el grupo de los rabinos después de la destrucción de Jerusalén del año 70, de la era actual de nosotros, después de Cristo, quienes hicieron los cálculos del calendario según las costumbres paganas. Y dice él, el cargo justo, pues regulan su año por un equinoccio invernal o vernal, a imitación de los romanos. Entonces los rabinos se fueron por el lado de la interpretación de los romanos. Mientras que la ley nada dice del equinoccio vernal, pero requerido. El día 16 del primer mes, la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de cebada. Pero si el año comienza según los rabinos con la luna nueva en marzo, la cosecha de cebada no podría estar madura en 16 días a partir de ese momento. Y aquí ya empezamos el concepto, que es lo que es la palabra Abib. Vamos a ver, analizar cómo los caraítas la explican muy bien. Por lo tanto, dice ese Snow, los caraítas están indudablemente en lo correcto. Están usando bien su calendario, están en lo correcto. Siguen el calendario dado por Dios, el calendario definido por Dios a través de la agricultura, a través del cultivo de la cebada y el avistamiento de la primera luna, que vamos a vernos ahora en detalle. Ahora bien, nuestro Señor dice fue crucificado en el día de Pascua, como se desprende de Juan capítulo 18, verso 28. También fue el día antes del sábado, como lo prueba Juan 19:31. Según el cómputo rabínico de los rabíes, el movimiento rabínico, la Pascua tuvo lugar el día anterior al sábado del año 33 después de Cristo, y no durante varios años antes y después. Pero según el cómputo caraíta,
Nuevamente aquí él distingue el movimiento rabínico del calendario y los cómputos y el movimiento caraíta. Dice, pero según el cómputo caraíta, la Pascua ocurrió ese día el año 31 después de Cristo, por lo tanto, ese fue el año de la crucifixión de Cristo. Y sabemos que ese así, y ese es el cómputo, la fecha que ocupa Ellen de White en primavera, el año 31 como la crucifixión de Cristo. Entonces aquí, en este escrito, en este tratado, la revista de True Midnight Cry, claramente se establece y fue aprobado por Ellen de White de que los caraítas llevaban bien el calendario de Dios. Y en su primera visión, Ellen de White, en este apartado, dice que a pesar de que Samuel Snow primero imprimió su trabajo sobre el calendario caraíta el 21 de julio de 1844, el movimiento realmente no lo aceptó sino hasta agosto de ese año. Y lo leímos recién, el 22 de agosto de 1844. Pero cuando el pueblo adoptó el mensaje, el Espíritu Santo vino con gran poder. Fue después que Samuel Snow dio la fecha, el 22 de octubre, del acuerdo al calendario caraíta, que el Espíritu Santo dio su sello de aprobación al mensaje que estaba dando. Este es un apartado que encontré en internet que describe claramente lo que sucedió con los pioneros en ese instante. 2 meses después del chasco del año 1844, Ellen de White, en diciembre de 1844, recibe su primera visión, la cual está registrada en el libro Primero Escrito. Esto aparece en Primero Escrito, página 14, párrafo 1. Ella dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, y muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado y muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero detrás de lo que ya andaban había una brillante luz, que según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Entonces el ángel a través de esta visión le muestra a Ellen de White esa brillante luz que era el clamor de medianoche, es decir, el movimiento milerista, ¿no es cierto?, en el cual Samuel Snow determina, por medio del calendario caraíta, la fecha exacta del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Según ellos entendían esa profecía, se cumpliría la segunda venida de Jesús, el santuario iba a ser purificado, entendiendo ellos que el santuario era la tierra, es decir, que Jesús venía a purificar la tierra con fuego en su segunda venida. ¿Y qué dice más en primero escrito? Este apartado dice que el ángel le dijo que dicha luz era el clamor de medianoche. El clamor de medianoche era el mensaje traído por Samuel Snow respecto al calendario, con la finalidad de calcular la fecha el 22 de octubre. Y primero escrito agrega, se demostró que todo el cielo observa durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y lo guardan. Los ángeles toman nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santifican al Señor en su corazón por una actitud estrictamente devocional y procuran aprovechar las horas sagradas, observando el sábado lo mejor de lo que son capaces en honrar a Dios llamando al sábado una delicia, son especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y reciben fuerza especial. Entonces ella aprobó este movimiento de Samuel Snow. Y si uno ingresa a la página actual de los caraítas, ellos explican este cálculo de el nuevo año religioso, el año nuevo del calendario de Dios. Dicen, el mes bíblico empieza con la luna nueva creciente, también llamada primera uña visible. El mes bíblico empieza con la primera luna, la luna creciente, esta astilla de luna, una uña visible. La palabra hebrea para el mes es Hodech, significa literalmente luna nueva y solo por extensión en el periodo entre la luna nueva y la siguiente. Vamos a buscar esa palabra, vamos a adelantar. Este apartado va a quedar con ustedes después, así que lo pueden leer. Dice que la palabra hebrea para mes es Hodech, vamos a buscarla.
En Éxodo 12:12 dice, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. La palabra mes en Éxodo 12:2 es la 2320, la concordancia Strong, y la 2320 es Jodech, que es luna nueva, por implicación mes. Entonces la luna nueva, para los hebreos, Dios les explicó y les estableció el calendario que se iniciaba el mes con la luna nueva. La palabra Aviv, ¿qué significa? El año, dicen ellos, explicando la palabra Aviv. El año bíblico empieza con la primera nueva luna, después de que la cebada en Israel alcance la fase de madurez, llamada Aviv. El periodo entre un año y el próximo es de 12 o 13 meses lunares. Vamos a ver la palabra Aviv. ¿Qué es Aviv? Aviv indica una fase en que el desarrollo de la cosecha de la cebada. Esto se ve claramente a partir de Éxodo 9, 31 a 32, que describe la devastación causada por la plaga de granizo, que ya lo leímos. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba Aviv. Estaba ya espigada. Por eso que la espiga de cebada fue destrozada por el granizo, porque ya estaba, ¿no es cierto?, paradita, estaba casi por madurar, y el granizo rompe la cebada. No estaba verde, porque cuando un fruto está verde, una planta está verde, es más fuerte. No es fácil de quebrar, ¿no es cierto? Cuando ya está en estado casi de madurez, es más fácil. La fruta cuando está casi madura se cae de los árboles, y cuando ya madura se cae sola. Lo mismo pasa con la cebada. El pasaje anterior relata que la cosecha de la cebada fue destruida por el granizo, mientras que el trigo y el centeno no se dañaron. Y ese es el pasaje que vimos. La cebada fue dañada porque estaba casi en estado de madurez, estaba espigada. Dicen ellos, para entender la razón de esto debemos observar cómo se desarrolla el grano. Mientras las espigas son jóvenes, están flexibles y tienen un color verde oscuro. Cuando están maduras asumen un color ligeramente amarillento y se vuelven más quebradizas. Y eso pasó con la plaga del granizo. Arruinó la cosecha de cebada, la plantación de cebada. Estaban quebradizas porque la cebada estaba Aviv. La razón por la que la cebada fue destruida y el trigo no fue porque la cebada había alcanzado la fase de su desarrollo llamado Aviv, y como resultado se había vuelto suficientemente quebradiza como para ser dañada por el granizo. Contaste, el trigo y el centeno no fueron dañados. De aquí establece el concepto de Aviv tostado, porque la cebada cuando está en su espigada está casi madura, y ellos la usaban, y aquí están los versículos, no los vamos a leer para no extendernos. Después la tostaban y se la comían. Es como el trigo cuando se saca, ¿no es cierto?, y no está plenamente maduro, se cosecha, lo tuestan, ¿no es cierto?, y hacen harina tostada y otras preparaciones. Y vamos a buscar la palabra Aviv en la concordancia Strong. En Éxodo 13:4 dice, vosotros salid hoy en el mes de Aviv. Y la palabra Aviv es la número 24. En el diccionario Strong hebreo, la palabra número 24 es Aviv, de una raíz que no se usa, que significa ser tierno, verde. Es decir, una espiga joven de grano. De ahí el mes de Aviv o Nisan. Ya el mes Aviv significa entonces espiga de cebada joven, casi en estado de madurez, casi en estado de madurez. Es por eso que se le da el nombre de Aviv, y el nombre de Nisan asume ese nombre después que retornan del cautiverio en Babilonia. Son nombres babilónicos o acadios. Entonces, para decretar el primer mes del calendario de Dios, tenían que darse dos condiciones. Primero, que la espiga de cebada tenía que estar, el grano de cebada tenía que estar espigado, tenía que estar ya en estado casi de madurez, con color amarillento. Luego que ocurría esto, esperaban que saliera
la primera astilla de luna nueva. Primero tenían que ver en los campos de Israel la cebada, que está en mi mano izquierda, que estuviera ya espigada, casi por madurar, y esperar que saliera la primera astilla de la luna nueva. Y ahí se decretaba Abib, el primer mes del año del calendario de Dios, que pasó a ser después para el pueblo de Israel el calendario religioso. Y vamos a ver en la próxima clase que también había un calendario civil que tenía otras connotaciones. Pero este es el calendario de Dios. Y ellos empezaban el primer mes, el mes de Abib. Luego tenían que esperar la fase de la luna, ¿no es cierto? Y hasta que apareciera, la luna se ocultara por completo y apareciera la nueva astilla de luna y seguía el segundo mes. Y así iban contabilizando los meses. Entonces se tenían que dar, recordemos, estas dos condiciones para decretar el primer mes del año del calendario que Dios le dio a los hebreos cuando salieron de Egipto. El que el grano de cebada estuviera espigado, casi maduro, y saliera la primera astilla de la luna nueva. Y ahí se decretaba Abib por los observadores en Israel. Y este calendario, los caraítas, desde el siglo IX de nuestra era, lo retomaron, porque esto se perdió. De hecho, cuando ellos estaban alejados de Israel, ellos enviaban observadores a Israel, o le preguntaban a los comerciantes, ¿cómo está la cebada? Cerca de marzo o abril de nuestra era, para ellos, recordemos que este calendario, ya hay que tener presente que este calendario fue dado por el pueblo de Israel en el hemisferio norte. Y ellos envían observadores a Israel para ver cómo estaba y le preguntaran cómo estaba la cebada, y ahí hacían sus cálculos, esperaban que saliera esta luna nueva y decretaban Abib y seguían el calendario. Por eso que Ellen de White aprobó este calendario usado por Samuel Snow para determinar en el mes séptimo eh, el día del juicio, la fiesta de Yom Kippur, cuándo empezará. Eso lo vamos a analizar más adelante. Este es el calendario hebreo y aquí se puede destacar que el mes de Abib, que significa grano de espiga de cebada, casi madura espigada, es entre marzo y abril en el hemisferio norte. Para ellos, ya el primer fruto en cosechar es la cebada, después cosechan el trigo, y ahí vamos a ir viendo las fiestas anuales en el siguiente tema. Después se cosecha el trigo, la breva, las uvas, y así, hasta que ya se cosecha todo, y en el mes séptimo, en el mes de Tishri, significa comienzo, está la fiesta importante. Aquí está la fiesta que interpretó Samuel Snow con el movimiento adventista, en el día de la expresión, en el día 10º del mes séptimo. Y este es el calendario que actualmente usan los caraítas, que el ministerio lo presenta en sus exposiciones. En base a esto vamos a ir entendiendo las diferentes fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque a través del calendario, Él les dio los mismos principios que querían que guardaran Adán y Eva. Reconocieran que Él era el dador de la tierra. El pueblo de Israel tenía una economía basada principalmente en la agricultura. Dependían de la agricultura, dependían de las cosechas, de la lluvia. Y es por eso que ellos tenían que esperar que el grano de espiga de cebada estuviera prácticamente previo a la madurez. Y eso, ¿quién lo permitía? Solamente Dios, quien sostiene su creación. Dios es el que, porque el mes de Abib, comparativamente con los meses del calendario actual, que es el calendario gregoriano, podía caer a mediados de marzo o a principios de abril. No hay, de hecho, hasta el día de hoy un día exacto. Por eso que también ellos adoptaron ese concepto que del día y la hora nadie sabe en relación a la fiesta de las trompetas, que en el mes séptimo. No hay un día exacto porque depende el inicio del año, del mes de Abib,
depende de que el grano, de la espiga del grano de cebada esté en estado casi de madurez y que salga la primera astilla de luna. Y ahí se decreta el primer día de el calendario divino o hebreo, el calendario religioso hebreo, porque hay un calendario civil que ellos adoptaron para todos los actos administrativos de los reyes y todos los temas administrativos, que el calendario civil empieza acá en el mes séptimo. Pero el año nuevo religioso, el calendario dado por Dios al pueblo de Israel es acá, empieza entre marzo y abril en el hemisferio norte, cuando empiezan las cosechas. Y ese era el propósito, reconocer que de Dios es la tierra, que Dios es el dador de la vida, que los frutos, por eso que habían presentado sus frutos, las cabillas mecidas de cebada, de trigo, para reconocer a Dios como creador, como sustentador, como redentor en la Pascua. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Próximamente estudiaremos las fiestas anuales del pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga. Esperemos haber entendido de alguna forma este calendario dado por Dios, que tiene mucha significancia para nosotros en el tiempo de hoy, porque son las bases para poder entender el cálculo de las profecías, cómo Dios estableció principios en este calendario, cómo se pueden calcular las profecías en base a este calendario y para hoy, para nosotros. Vamos a ver la próxima semana que cada fiesta tenía un simbolismo, un significado para el pueblo de Israel, que fue dada cada fiesta para el pueblo de Israel, para que ellos dieran a conocer el Evangelio de salvación a todo el mundo. Pero lamentablemente ellos rechazaron esa imposición, esa responsabilidad. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda permitir que este repaso, este conocimiento pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos amar este conocimiento, porque solamente es el amor de Dios a través de conceptos, a través de la dependencia. Eso es lo que quería Dios con el pueblo de Israel, que ellos entendieran su amor a través de una simple cosecha de cebada, que para ellos no era tan simple, porque dependía su economía, dependía su supervivencia. Ellos tenían que esperar que estuviera espigada y saliera la primera astilla de luna después, y ahí decretaban el primer año y celebraban con una gavilla mecida, y celebraban, habían santas convocaciones a través de esta fiesta. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que Dios pueda afianzar este conocimiento. Muy bien, vamos a continuar entonando un himno para alabar a Dios por este conocimiento que Dios dejó a través de el pueblo de Israel, que fue transmitido hacia nosotros a través de los pioneros y a través de Helen de Córdoba. Vamos a entonar nuevamente el himno número 69.